Damos por terminado tu contrato con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a la salida, dijo él, sin siquiera levantar la vista de su MacBook Pro. Ya estaba conectado a su primera llamada de Zoom del día, mirando la pantalla como si estuviera al mando de un imperio global, en lugar de jugar a ser el jefe en una oficina que no había hecho nada para merecer. Era el hijo del director ejecutivo. Su primer día en el sillón del jefe. Yo estaba allí de pie, Donald Vance, de 58 años, observando a este chico de 29 intentar acabar con mi carrera con un guión escrito a máquina. Yo, literalmente, le había enseñado a leer estados financieros cuando era un becario de verano, y ahora estaba aquí, tratando de ejecutarme con una representante de recursos humanos temblorosa de pie detrás de él, como si estuviera viendo a alguien desactivar una bomba con un cuchillo de mantequilla. La tinta de los papeles de jubilación de su padre todavía estaba fresca, y Julian Kingsley ya estaba jugando al verdugo. Llevaba su corte de pelo de diseñador perfectamente peinado, su diploma de MBA de Stanford recién enmarcado en la pared, y su confianza de innovador inflada como un globo en una fiesta infantil. No hizo preguntas. No me miró a los ojos. Simplemente leyó la frase de su tableta, palabra por palabra, como un guión que había practicado en el espejo. Yo no me inmuté ni discutí. Me levanté, me ajusté la chaqueta, y le entregué mi tarjeta de acceso con la calma que se aprende después de 28 años en logística, y 6 años en la Marina antes de eso. Él pensaba que me estaba despidiendo. Pensaba que esta era su gran jugada de poder para modernizar Vanguard Logistics y deshacerse de la vieja guardia. Todo lo que dije fue, quiero hacer esto bien. Dile a tu padre que la reunión de la junta directiva en 3 horas será interesante. Luego salí, pasando junto a la silenciosa representante de recursos humanos, junto al guardia de seguridad que parecía más confundido que preocupado, y junto a la foto enmarcada del equipo fundador en el vestíbulo, que me incluía a mí, de pie, justo al lado de Arthur Kingsley Sr. cuando abrimos nuestra sede de Chicago en 1996. Julian probablemente pensó que había ganado. Probablemente lo celebró, quizás publicó algo en LinkedIn sobre tomar decisiones difíciles para la transformación digital y optimizar las operaciones para el futuro. Probablemente ya tenía listos los hashtags. Pero no tenía ni idea de que, en exactamente 3 horas, su primer día como director ejecutivo se convertiría en su peor pesadilla. En ese corto lapso de tiempo, yo no estaba empacando mis objetos personales ni llamando a reclutadores. Estaba activando un protocolo que había estado enterrado en nuestro acuerdo de accionistas como un gigante dormido. Era la sección 12B, titulada Protocolo de Sucesión de Emergencia, escrita por mí, revisada por nuestro asesor legal externo, y firmada por cada inversor que alguna vez puso $1 en esta firma. La regla era simple pero absoluta: si un ejecutivo es despedido sin una votación formal de la Junta, y ese despido es iniciado por un directivo que no posee ninguna participación accionarial en la empresa, toda la autoridad de liderazgo interino se suspende de inmediato. La Junta está legalmente obligada a reunirse en un plazo de 4 horas, y el poder de voto revierte directamente al accionista mayoritario. Y mientras Julian probablemente planeaba su discurso de victoria, yo ya estaba enviando los paquetes notariados de activación a cada miembro de la Junta e inversor. Él pensó que me iría en silencio porque solo era un tipo tranquilo de logística. Lo que no sabía era que yo nunca construí mi posición en esta empresa para ser visible. La construí para que fuera a prueba de balas. La construí para sobrevivir a gente exactamente como él. Privilegiados, impacientes, y a quienes se les entrega la autoridad como si fuera un derecho de nacimiento. Hay una razón por la que mi nombre no aparece en los llamativos folletos de marketing o en la página de liderazgo de nuestro sitio web. Yo no quería el protagonismo. Quería el control. Y el control no se encuentra en una tarjeta de visita. Se encuentra en los contratos, en la letra pequeña, y en los porcentajes. Mientras Julian y su padre ponían nombres de familiares a las salas de conferencias y daban placas a gerentes que llevaban aquí 18 meses, yo cobraba en acciones. Cada vez que cerrábamos una adquisición importante o incorporábamos a un nuevo socio logístico, yo negociaba otra porción de la empresa, de forma silenciosa y metódica. Yo no jugaba a la política de oficina. Yo construí la infraestructura y poseía las acciones. 28 años construyendo Vanguard Logistics, desde un almacén de 3 mesas en Chicago hasta una empresa de $450 millones. Conocía cada ruta, cada conductor y cada resquicio legal. Y ahora,
Julian acababa de pisar el resquicio legal más grande de todos. No tenía ni idea de que, al leer ese guión de despido, había activado una trampilla legal que llevaba 13 años esperando a que alguien lo suficientemente estúpido la pisara. La sección 12B estaba activa, el temporizador corría, y el asesor legal general estaba a punto de recibir un paquete que le pararía el corazón. Mientras caminaba por la calle, alejándome del edificio, sentí el frío viento de Chicago golpeándome la cara, pero no sentí ningún estrés. En la Marina, había gestionado cadenas de suministro bajo fuego, coordinando entregas de combustible y municiones a zonas de combate activas. Comparado con eso, lidiar con un graduado de Stanford malcriado de 29 años era como resolver un simple crucigrama. Entré en la cafetería local, pedí mi café solo de siempre, y abrí mi portátil. Eran las 11:30 de la mañana. Ya había preparado la presentación digital ante la Secretaría de Estado de Delaware. Con un solo clic, se registró la notificación de la activación de la sección 12B. El sistema generó automáticamente alertas por correo electrónico a nuestros inversores institucionales y al asesor legal general. También había contratado un servicio de mensajería privado para entregar copias físicas y notariadas de los documentos de activación directamente en las residencias personales de los miembros de nuestra junta directiva. Quería asegurarme de que tuvieran los documentos físicos en sus manos antes de que Julian pudiera siquiera terminar de redactar su correo electrónico a toda la empresa sobre el cambio de liderazgo. Hay un dicho en el negocio del transporte: si quieres que algo se entregue a tiempo, no confías en un sistema, confías en una persona. Para las 12 del mediodía, el mensajero había confirmado la entrega a los 8 miembros de la junta. Ahora, el reloj corría, y tenían exactamente 3 horas para reunirse en la sala de juntas. Si no lo hacían, mi consentimiento por escrito disolvería automáticamente la junta directiva, y yo asumiría el control total de los activos de la empresa bajo la Ley General de Sociedades de Delaware. Julian no tenía ni idea de que, mientras estaba sentado en la silla ejecutiva, en realidad estaba sentado sobre una bomba de tiempo. Mi camino hacia el control del 72% no se construyó de la noche a la mañana. Fue un ejercicio de 28 años de paciencia, negociaciones de contratos, y capitalización de los errores de otros. Cuando Arthur Kingsley Sr. y yo fundamos Vanguard Logistics en 1996, teníamos 3 mesas plegables, un pizarra blanca y mucha ambición. Arthur Sr. era el visionario. Él era el tipo que podía vender un contrato de envío a una empresa que ni siquiera tenía productos todavía. Pero también era el tipo de persona que no podía recordar si habíamos pagado nuestras facturas a los transportistas, o si habíamos enviado accidentalmente $50,000 al proveedor equivocado. Era una máquina de ventas, pero un desastre en operaciones. Yo era el ancla operativa. Establecí los sistemas de seguimiento, negocié las tarifas con los transportistas, gestioné a los conductores y estructuré los contratos con los clientes. Después de nuestro primer año rentable, Arthur Sr. me ofreció un elegante título de vicepresidente y una oficina en la esquina con vistas al horizonte de Chicago. Miré los papeles, negué con la cabeza y dije: Arthur, quédate tú con el título. Dame a mí participaciones. Él se rió y dijo: ¿prefieres ser dueño de los cimientos que sentarte en el ático? Lo miré a los ojos y dije: absolutamente. Esa primera negociación me consiguió el 18% de la empresa. Fue en el 7º año cuando surgió la siguiente oportunidad. La empresa estaba creciendo y necesitábamos ampliar nuestra flota. El director financiero de la época quería un aumento masivo de sueldo y un coche de empresa de lujo. Yo propuse una estructura diferente: en lugar de bonificaciones en efectivo, tomaríamos opciones sobre acciones basadas en métricas de rendimiento. El director financiero se negó, pero Arthur Sr. estuvo de acuerdo conmigo. Cuando el director financiero finalmente renunció tras una acalorada discusión sobre asignaciones presupuestarias, quiso vender sus acciones inmediatamente para pagar a sus abogados de divorcio. Los abogados de divorcio no trabajan gratis, y él necesitaba dinero rápido. Compré su participación completa del 15% con un descuento del 40%, usando mis ahorros personales y un préstamo bancario. Eso elevó mi participación al 33%. El punto de inflexión llegó en el 15º año. El hermano menor de Arthur Sr., a quien se le había dado un puesto simbólico en el negocio, intentó demandar a la empresa por infracción de patentes, alegando que él había diseñado nuestro software de enrutamiento patentado. Era una demanda infundada,
pero amenazaba con arruinar nuestra reputación justo cuando estábamos licitando un importante contrato con una cadena minorista nacional. El hermano quería un acuerdo rápido y discreto. Intervine y negocié un trato. Pagaríamos sus deudas a cambio de su 22% restante de participación, un acuerdo de confidencialidad a prueba de balas, y su promesa de no volver a contactar a nuestros clientes. Arthur Sr. estaba demasiado afectado emocionalmente para lidiar con su hermano, así que me dejó llevar la negociación. Firmé los papeles, pagué el acuerdo, y absorbí las acciones. Así fue como alcancé el 72% de la propiedad mayoritaria, debidamente registrada y discretamente archivada ante la Secretaría de Estado de Delaware. Y, anidada en lo profundo de esa propiedad mayoritaria, estaba la sección 12B. Escribí esa cláusula yo mismo después de un incidente importante hace 13 años. El sobrino de Arthur Sr. había sido contratado como gerente regional, y durante un ataque de ira por recortes presupuestarios, intentó despedir a la mitad de nuestro personal de almacén en Chicago. Eso habría paralizado nuestras operaciones y nos habría costado millones en penalizaciones por incumplimiento de contrato. Yo lo detuve, pero me di cuenta entonces de que las empresas familiares siempre están a una generación de distancia del desastre. Redacté la sección 12B para asegurar que si algún miembro de la familia o ejecutivo sin participación accionarial alguna vez intentaba tomar una decisión ejecutiva unilateral, como despedir a un miembro fundador sin una votación formal de la Junta, su autoridad sería suspendida al instante. Arthur Sr. la firmó sin leer la letra pequeña, pensando que era solo un texto legal estándar. Nunca imaginó que su propio hijo sería quien la activara. A lo largo de esas décadas, mientras Arthur Sr. estaba ocupado asistiendo a galas de la industria, dando discursos sobre liderazgo y haciéndose fotos para las revistas de negocios locales, yo estaba en las trincheras. Fui yo quien trabajó 80 horas a la semana para asegurar que nuestras líneas de suministro nunca se rompieran durante la crisis financiera de 2008. Fui yo quien condujo personalmente a Detroit cuando nuestro mayor cliente automotriz amenazó con cancelar su contrato, pasando 4 días en su almacén para solucionar un cuello de botella en los envíos. Cada vez que salvaba un contrato o optimizaba una ruta, no pedía un aumento. Pedía otra fracción de un punto porcentual de participación. Sabía que los salarios podían ser recortados, las bonificaciones podían ser retenidas, y los títulos podían ser despojados por una simple orden ejecutiva. Pero las acciones son propiedad privada. Están protegidas por leyes estatales y federales. Para cuando Vanguard Logistics creció hasta convertirse en una empresa de $450 millones con 1.200 empleados, mi participación del 72% era el activo más poderoso de toda la organización. Pero lo mantuve en secreto. No necesitaba mi nombre en el membrete de la empresa. Me contentaba con dejar que Arthur Sr. fuera la cara pública del negocio mientras yo seguía siendo el arquitecto silencioso. Cuando Arthur Sr. decidió jubilarse el mes pasado y nombrar a su hijo Julian como el nuevo director ejecutivo, no me opuse. Quería ver si el chico realmente tenía lo necesario para dirigir una empresa de logística. Julian había pasado 2 años en Stanford obteniendo su MBA y otros 3 años trabajando en una consultora de moda en Nueva York, donde hablaban de sinergia y tecnología disruptiva. Pero nunca había pasado una sola noche en un centro de distribución, y no sabía el nombre de un solo conductor de nuestra nómina. Él pensaba que dirigir un negocio consistía en verse bien en Zoom y actualizar su perfil de LinkedIn. Pensaba que, porque el nombre de su padre estaba en el edificio, el poder era automáticamente suyo. Estaba a punto de descubrir que, en el mundo real de la gobernanza corporativa, el poder pertenece a la persona que posee las acciones, no a la persona que se sienta en la silla del director ejecutivo. Cuando me leyó ese guión de despido esta mañana, pensó que estaba haciendo una declaración audaz. Pensó que estaba demostrando que él estaba al mando. En realidad, solo estaba quitando la anilla de una granada legal que estaba a punto de detonar en su mano. La sección 12B estaba ahora activa, y los miembros de la Junta ya estaban recibiendo mis notificaciones. La cuenta atrás había comenzado, y no había absolutamente nada que Julian pudiera hacer para detenerla. A la 1:30 de la tarde, la maquinaria legal que había puesto en marcha avanzaba sin descanso. Mientras Julian estaba sentado en su nueva oficina, probablemente escribiendo un memorando sobre reestructuración corporativa, un mensajero privado entregaba sobres prioritarios sellados a cada miembro de la Junta e inversor principal.
La portada de cada paquete decía en letras negritas: notificación urgente de activación de la sección 12B y consentimiento por escrito del accionista bajo la sección 228 de la Ley General de Sociedades de Delaware. Dentro había un paquete legal completo, mi registro de acciones certificado, copias notariadas del acuerdo de accionistas, y una copia del memorando de despido inválido que la representante de recursos humanos de Julian me había entregado. También incluí una declaración firmada de consentimiento por escrito. Bajo la sección 228 de la Ley General de Sociedades de Delaware, un accionista mayoritario que posee más del 50% del poder de voto puede tomar acciones corporativas inmediatas sin una reunión formal o notificación previa, simplemente firmando un consentimiento por escrito. Yo poseía el 72%, lo que significaba que mi consentimiento por escrito tenía la misma autoridad legal que un voto unánime de los accionistas. Estaba usando la sección 141 y la sección 142 de la ley para suspender los poderes ejecutivos de Julian y reinstaurarme como director de operaciones, a la espera de una revisión formal de la Junta. La primera persona en darse cuenta de la gravedad de la situación fue nuestro asesor legal general, Stuart Henderson. Stuart era un abogado corporativo experimentado que había representado a Vanguard Logistics durante 20 años. Sabía que yo no hacía amenazas vacías. Cuando abrió el paquete y leyó el protocolo de la sección 12B, su rostro se puso completamente pálido. Inmediatamente llamó al teléfono móvil de Arthur Sr. Arthur Sr. estaba en el hoyo 14 del club de golf, celebrando su jubilación. Cuando finalmente contestó la llamada, Stuart no perdió el tiempo con rodeos. «Arthur, tienes que venir a la sede ahora mismo», dijo Stuart, con la voz tensa. «Tu hijo ha hecho algo increíblemente estúpido». «¿Qué hizo?», preguntó Arthur Sr. «Despidió a Donald Vance», respondió Stuart. Hubo una larga pausa en la línea. «Bueno, Julian es el director ejecutivo ahora», dijo Arthur Sr., tratando de defender a su hijo. «Tiene derecho a gestionar su equipo». Stuart soltó una risa seca y cortante. «No tiene derecho a despedir a la persona que posee el 72% de la empresa, Arthur». Al despedir a Donald sin un voto de la Junta, Julian ha activado la sección 12B. Su autoridad ejecutiva está suspendida, y la Junta está legalmente obligada a reunirse en 2 horas. Si no resolvemos esto, Donald puede disolver toda la Junta por consentimiento escrito antes de que cierre el mercado. Arthur Sr. se quedó helado en el campo de golf. El puro se le cayó de la boca. Corrió a su carrito de golf y condujo directamente a su coche, con los tacos de golf raspando el pavimento. Condujo de regreso al centro de Chicago a 150 km/h. Cuando llegó a la sede, Stuart Henderson estaba esperando en el vestíbulo con el director financiero y 2 de nuestros mayores inversores institucionales. Nadie hablaba. La atmósfera era pesada, como la de un tribunal antes de un veredicto importante. Arthur Sr. miró a Stuart y dijo: ¿podemos simplemente retractarnos del despido? Stuart negó con la cabeza. No. En el momento en que el consentimiento por escrito de Donald fue sellado con la fecha y hora y entregado, el protocolo se activó. Está registrado en la Secretaría de Estado de Delaware. Tienes 90 minutos antes de que comience la reunión de emergencia. Y ahora mismo, Donald es la única persona con la autoridad legal para dirigir esta empresa. Los inversores institucionales, que representaban grandes fondos de pensiones que poseían el 28% restante de Vanguard Logistics, estaban furiosos. No les importaba el legado de la familia Kingsley ni el título de Stanford de Julian. Les importaban sus rendimientos. Sabían que Donald Vance era el cerebro operativo de la empresa. Si Donald se iba, el valor de nuestras acciones se desplomaría, y nuestros mayores contratos de envío estarían en peligro. La representante principal de los inversores, una mujer de mirada aguda llamada Andrea Ross, miró a Arthur Sr. y dijo: si la arrogancia de tu hijo nos cuesta el contrato minorista del Medio Oeste, te demandaremos por incumplimiento del deber fiduciario. Esperamos que esto se resuelva hoy, Arthur. Arthur Sr. solo pudo asentir, con la confianza completamente destrozada. Había pasado su carrera creyendo que, porque su nombre estaba en el edificio, era dueño de la empresa. Había olvidado que una corporación no es un negocio familiar, es una entidad legal gobernada por contratos y acciones.
Había dejado que su orgullo paternal lo cegara a la realidad del balance general. Ahora, se dirigía a una sala de juntas donde su propio hijo estaba a punto de ser despojado de su título, y no había nada que pudiera hacer para protegerlo. La trampa legal que había tendido 13 años atrás se estaba cerrando, y fue la propia mano de Julian la que la había activado. Mientras Arthur Sr. trataba de digerir esta información, el director financiero, un hombre de números que había trabajado conmigo durante 10 años, se acercó y le mostró una impresión del volumen de envíos actual. Sin la firma de Donald en la autorización semanal de transportistas, no podemos liberar los pagos a las 3 principales compañías de transporte. Ya han amenazado con detener las operaciones si la autorización no se firma antes de las 5 de la tarde. Si eso sucede, 150 camiones quedarán parados en la interestatal sin autorización de carga. Julian intentó firmar la autorización él mismo, pero el sistema rechazó su inicio de sesión porque sus credenciales ejecutivas fueron marcadas automáticamente como suspendidas. Arthur Sr. miró al director financiero, luego a Stuart Henderson. ¿Así que ni siquiera podemos mover nuestros propios camiones?, preguntó Arthur. No, respondió Stuart. A partir de ahora, toda la empresa está congelada, y Donald Vance es el único que puede descongelarla. Nos tiene en un jaque legal, y lo hizo con nuestros propios estatutos. Arthur Sr. se sentó en el banco del vestíbulo, mirando al suelo. Supo entonces que la batalla estaba perdida antes de siquiera haber comenzado. No se puede luchar contra los contratos, especialmente cuando fueron escritos por el hombre que construyó el negocio. Exactamente a las 2:58 de la tarde, volví a entrar en la sede de Vanguard Logistics en Chicago. El guardia de seguridad que me había acompañado a la salida 3 horas antes ahora me abrió la puerta, asintiendo respetuosamente. Parecía nervioso, probablemente preguntándose si sería el próximo en ser despedido por seguir las órdenes de Julian. Le di un breve asentimiento para hacerle saber que estaba a salvo. Tomé el ascensor hasta el piso 12. Cuando entré en la sala de conferencias la atmósfera era silenciosa y pesada. Los 8 miembros de la junta ya estaban sentados alrededor de la pulida mesa de caoba. Arthur Sr. estaba sentado en el extremo más alejado, con la cabeza entre las manos, pareciendo haber envejecido 10 años en las últimas 3 horas. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa. Ya se había colocado una placa con mi nombre temporal frente a mí, Charles Donald Vance, accionista mayoritario. Abrí mi maletín, saqué el documento de consentimiento por escrito, y lo puse sobre la mesa. El asesor legal general, Stuart Henderson, se aclaró la garganta y habló. La sesión de emergencia de la Junta Directiva queda inaugurada. Estamos aquí para abordar la activación de la sección 12B por parte de nuestro accionista mayoritario, Donald Vance. Antes de que Stuart pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y Julian Kingsley entró. Sostenía su teléfono, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué significa esto?, exigió Julian, mirando alrededor de la sala. ¿Por qué me bloquearon el acceso al panel financiero? ¿Y por qué Donald está sentado en la cabecera de la mesa? Lo despedí esta mañana. Lo miré con calma. No me despediste, Julian, dije. Lo intentaste. Pero no tienes la autoridad. ¿De qué estás hablando?, se burló Julian, volviéndose hacia su padre. Papá, díselo. Soy el director ejecutivo. Tú me nombraste. Arthur Sr. no levantó la vista. Mantuvo sus ojos fijos en la mesa. Julian, no posees ninguna acción en esta empresa, explicó Stuart Henderson. Según la sección 12B de nuestro acuerdo de accionistas, cualquier despido unilateral de un socio fundador por parte de un directivo sin participación accionarial es inválido y resulta en la suspensión inmediata de la autoridad de ese directivo. A partir de las 11:30 de la mañana de hoy, tus poderes como director ejecutivo están suspendidos. La boca de Julian se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a los miembros de la junta, pero ninguno de ellos le sostuvo la mirada. «Esto es ridículo», tartamudeó. Mi padre construyó esta empresa. La construyó conmigo, respondí. Y yo poseo el 72% de las acciones con derecho a voto. Eso significa que tengo la autoridad legal para reestructurar el liderazgo. Stuart Henderson pidió la votación.
Todos a favor de rescindir el nombramiento de Julian Kingsley como director ejecutivo y reinstaurar a Donald Vance como presidente y director ejecutivo. Una por una, las manos se levantaron. El director financiero, Andrea Ross, y los otros inversores institucionales levantaron sus manos de inmediato. Finalmente, Harold Weinstein, el presidente de la Junta, levantó la suya. Eso hacía 7 votos. Luego, lenta y dolorosamente, Arthur Sr. también levantó su mano. Unánime. Julian miró a su padre en absoluto shock. «Papá, ¿cómo pudiste?», susurró. Arthur Sr. finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento, Julian», dijo. «Pero Donald tiene razón. No estás preparado, y esta empresa no puede sobrevivir a una guerra corporativa». «La moción es aprobada», anunció Harold Weinstein. «El nombramiento de Julian Kingsley queda oficialmente rescindido, con efecto inmediato». Julian se quedó helado al final de la mesa, con el teléfono todavía en la mano. El MBA de Stanford, la experiencia en consultoría, el traje de diseñador. Nada de eso importaba ya. En el mundo corporativo, cuando el accionista mayoritario habla, la discusión se termina. Julian intentó decir algo, argumentar que estaban destruyendo su carrera, pero Harold Weinstein lo interrumpió. «Julian, por favor, sal de la sala. Ya no eres un directivo de esta empresa». Julian me miró, con los ojos llenos de una mezcla de ira y humillación. «Esta es la empresa de mi padre, Siseo». Lo miré directamente a los ojos y dije, «Ya no. Es mía. Lo ha sido durante mucho tiempo. Simplemente no te molestaste en leer los contratos». Cuando Julian finalmente se dio la vuelta y salió de la sala, cerrando la puerta de un portazo, el silencio regresó. Miré alrededor de la mesa a los miembros restantes de la Junta. Ahora que el drama familiar había terminado, era hora de volver al trabajo. «Tenemos una empresa que dirigir», dije, abriendo la carpeta de operaciones. «Revisemos los márgenes de envío del tercer trimestre». Harold Weinstein se aclaró la garganta y asintió. «Debo decir, Donald, que nos sorprendió la rapidez con la que todo esto sucedió. Pero tienes nuestro total apoyo». Los inversores institucionales también asentían. Andrea Ross intervino: «Donald, necesitamos la autorización de los transportistas firmada de inmediato. Las compañías de transporte están esperando». Saqué el documento de mi carpeta, lo firmé con un bolígrafo de punta de fieltro negra, y lo deslicé por la mesa hacia el director financiero. «Envíalo a logística», dije. «Pon nuestros camiones en movimiento». Eso tomó 10 segundos. En 10 segundos, había hecho lo que Julian había pasado toda la mañana sin poder hacer. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, con los rostros llenos de alivio. Habían estado preocupados por una prolongada batalla legal, pero la transición fue fluida, profesional, y completamente dentro de la ley. Me volví hacia Arthur Sr., que todavía estaba sentado en silencio al final de la mesa. «Arthur, quiero que te quedes como presidente. Eres la mejor mente de ventas en este negocio, y te necesito enfocado en conseguir nuevos contratos en lugar de gestionar operaciones internas». Me miró, sorprendido, y luego un lento gesto de agradecimiento apareció en su rostro. «Gracias, Donald», dijo. «Creo que es lo mejor». Me levanté y cerré mi maletín. Se levanta la sesión. Tenemos envíos que coordinar. A las 4:30 de la tarde, la transición estaba completa. Mi oficina original, la que había ocupado durante 15 años antes de que me trasladaran para hacer sitio al laboratorio de innovación y al futbolín de Julian, estaba siendo restaurada. La placa en la puerta fue cambiada de nuevo: Donald Vance, presidente y director ejecutivo. Julian fue escoltado fuera del edificio por seguridad. No hubo una segunda oportunidad de 3 horas para él, ni cláusulas secretas que activar, ni conexión familiar que pudiera salvarlo. La seguridad lo acompañó directamente a su BMW, que había aparcado en el lugar reservado para los fundadores esa mañana, y lo vieron alejarse. Fue una salida permanente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en el edificio. Arthur Sr. permaneció en la empresa como presidente, pero la estructura de mando había cambiado. Ahora me reportaba directamente a mí.
En nuestra conversación privada después de la reunión de la Junta, de hecho, me dio las gracias. Dejé que mi orgullo familiar nublara mi juicio empresarial, admitió Arthur, pareciendo cansado pero aliviado. Julian no estaba preparado. Puede que nunca lo esté. No respetaba a la gente que realmente dirige esta empresa, y no entendía que Vanguard Logistics se construye con sudor, no con teorías de escuela de negocios. A la mañana siguiente, no hubo ningún anuncio dramático al personal. No hubo un correo electrónico a toda la empresa sobre un cambio de régimen o nuevas y emocionantes direcciones. No celebramos una reunión general. Simplemente volvimos al trabajo. Los conductores mantuvieron sus rutas, el personal del almacén mantuvo sus empleos, y nuestros clientes siguieron recibiendo sus envíos a tiempo. La única diferencia era que las decisiones ahora las tomaba alguien con 28 años de experiencia en logística en lugar de alguien con 28 días de teoría. A veces, el poder no es ruidoso ni llamativo. No requiere una oficina de lujo ni una marca personal. Es paciente, estratégico, y está protegido por contratos blindados. Julian pensó que, porque el nombre de su padre estaba en la pared del vestíbulo, era dueño del suelo que pisaba. No tenía ni idea de que yo era quien había construido ese suelo, ladrillo a ladrillo, acción a acción. Al final, cuando el liderazgo por derecho de nacimiento se encuentra con la autoridad ganada, el resultado es siempre el mismo. La justicia se sirve en silencio, legalmente y de forma permanente. Más tarde esa tarde, bajé a la planta del almacén de Chicago. El olor a diésel, cartón y sudor siempre me pareció más cómodo que el silencio limpio y con aire acondicionado de las suites ejecutivas. El gerente del almacén, un tipo llamado Marcus que llevaba con nosotros 20 años, levantó la vista de su portapapeles cuando me vio. No dijo nada sobre la reunión de la junta o el despido. Simplemente me dio un firme apretón de manos y dijo, «Qué bueno tenerte de vuelta, Donald». Le dije que teníamos un gran envío llegando de Detroit a las 5 de la mañana y quería asegurarme de que tuviéramos suficientes muelles de carga abiertos. Él asintió, sonrió, y dijo, «Nos encargamos, jefe». Ese era el tipo de liderazgo que importaba. No discursos sobre sinergia, sino conocer a la gente que hace el trabajo y asegurarse de que tengan lo que necesitan para hacerlo. Julian había querido automatizar el almacén y despedir al 40% del personal para mejorar los márgenes para su primer informe trimestral. No tenía ni idea de que ese 40% era la razón por la que nuestros tiempos de envío eran un 12% más rápidos que los de nuestro competidor más cercano. No eran números en una hoja de cálculo, eran el motor de esta empresa. En las semanas siguientes, hice limpieza discretamente. Los costosos consultores que Julian había contratado fueron despedidos. El futbolín de la sala de descanso fue reemplazado por una nueva área de descanso para nuestros conductores. No necesitábamos un laboratorio de innovación, necesitábamos asegurarnos de que nuestros camiones estuvieran mantenidos y nuestras rutas optimizadas. Arthur Senior y yo continuamos trabajando juntos, como en los viejos tiempos, pero los límites estaban claros. Él se encargaba de las propuestas de venta, y yo me encargaba del negocio. Nunca volvió a cuestionar mis decisiones, y yo nunca tuve que recordarle quién era el dueño de las acciones. A veces, la persona que subestimas es la que tiene todas las cartas. Y a veces, la mejor manera de ganar una guerra es dejar que tu oponente caiga directamente en la trampa que él mismo se construyó. Mientras estaba sentado en mi oficina esa noche, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de Chicago, miré la foto enmarcada de Arthur Senior y yo en 1996. Habíamos recorrido un largo camino desde aquellas 3 mesas plegables. El negocio había cambiado, la industria había cambiado, pero las reglas fundamentales del éxito no. El valor se construye con trabajo duro, lealtad y contratos, no con palabras vacías y jerga corporativa. Julian tuvo que aprenderlo por las malas, pero tenía la sensación de que su padre se aseguraría de que entendiera la lección. Vanguard Logistics estaba a salvo, nuestros empleados estaban protegidos, y nuestro futuro estaba asegurado. Y mientras yo fuera el dueño de las acciones, seguiría siendo así. La jerarquía se había restaurado, las operaciones eran estables, y el negocio seguía adelante. Era solo otro día en la oficina.